Jóvenes, buenos días. Continuando con las clases, hoy vamos a tratar el tema de histoquímica de las enzimas, o también llamada histoenzimología. Este tema consiste en demostrar la presencia de enzimas en los tejidos. A ver, vamos a hacer una pequeña ubicación del tema. Nosotros tenemos acá una lámina portaobjeto y está adherido un corte histológico. ¿Está bien? Ya lo hemos desparafinado y está hidratado. Está desparafinado y está hidratado. Listo. Y a esta lámina le vamos a hacer el procedimiento histológico para demostrar la presencia de enzimas. Pero ¿cómo es esto de demostrar las enzimas? Para ello, yo quiero que todos imaginemos lo siguiente. Voy a sacar un pedacito de esta vista microscópica, ¿ya? Voy a imaginar que tenemos una vista microscópica y por lo tanto se entiende que ahí hay células. Miren, allí hay células, las células histológicas que forman ese tejido. Ahí está su núcleo. Listo. Desde el punto de vista químico, nosotros sabemos que todas las enzimas son proteínas. Todas las enzimas son proteínas. Y el tema de esta clase es demostrar la presencia de estas enzimas en los tejidos. Previamente, nosotros sabemos que existen una gran cantidad de enzimas en los tejidos. Y si nos vamos a un libro de química o bioquímica, veremos las distintas clasificaciones que pueden tener las enzimas. Para no ingresar a esta parte tediosa de la clasificación bioquímica de las enzimas, solamente quiero que se entienda qué son las enzimas, por qué su investigación histoquímica y dónde están ubicadas estas enzimas en los tejidos. Sigamos observando la imagen. Las enzimas en realidad se encuentran en todos los espacios tisulares. Cuando yo quiero saber la ubicación de una determinada enzima, pues debo especificar de qué enzima estoy hablando para que pueda establecer su ubicación topográfica dentro del tejido. Así, por ejemplo, hay enzimas nucleares. Enzimas nucleares. Eso quiere decir que si yo hago una tinción histoquímica de estas enzimas nucleares, pues tendría que pintarse solamente el núcleo. Ahora, hay también las llamadas enzimas citoplasmáticas, y como su nombre lo indica, son enzimas que viven, entre comillas, en el citoplasma, y tras la tinción histoquímica yo no tendría por qué encontrar estas enzimas citoplasmáticas en otro espacio tisular que no sea el citoplasma.
Ahora, nosotros también sabemos que en las células hay organelas, por ejemplo, hay lisosomas, vamos a ponerle lisosomas, son organelas. También sabemos que en la célula hay mitocondrias, ¿no? Hay mitocondrias. Voy a ponerla de esta forma elongada. Entonces, fíjense ustedes, si el trabajo histoquímico fuera demostrar la presencia de enzimas que viven tanto en la cresta como en la matriz mitocondrial, pues tras la tinción solamente debería de pintarse tanto el espacio citoplasmático o el espacio de la cresta mitocondrial. No tendría por qué encontrar, ¿no? Si estoy buscando una enzima mitocondrial, no tengo por qué encontrar esta enzima en el citoplasma ni en el núcleo, mucho menos en los espacios intercelulares. Entonces de eso se trata, ¿ya? Y también hay enzimas lisosomales, etcétera, etcétera. Recapitulando, cuando hablamos de histoenzimología, lo que se busca es demostrar la presencia de la enzima en el compartimento tisular que le corresponde, tanto como su actividad biológica y la cantidad de enzima que debe de haber. Listo. ¿Qué es una enzima? ¿Qué son las enzimas? En realidad nos hemos acostumbrado a responder esto con una única palabra, diciendo que son biocatalizadores. ¿Y qué debe entenderse por biocatalizador? Quiere decir esto que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un substrato que debe reaccionar con la enzima y darnos, tras la reacción enzima-substrato, debe darnos un producto más la enzima. Quiere decir que en una reacción enzimática la enzima no se gasta, sino que solamente da el producto y luego retorna para seguir reaccionando con más substratos. O sea, la enzima simplemente actúa sobre el sustrato, lo convierte en producto y nuevamente está lista para reaccionar con un nuevo substrato, y así sucesivamente. Si no hubiera enzima, la reacción del sustrato para conseguir productos también a lo mejor se da, pero la velocidad sería muy lenta y con altísimo consumo de energía. Entonces, el organismo lo que ha aprendido es, para que la velocidad de obtención de productos, sea más rápido y con menor gasto de energía, utiliza a la enzima. Por eso en este cuadro nosotros miraremos lo siguiente, que la reacción oxidativa de la glucosa, fíjense la cantidad de energía que se gasta con presencia de la enzima, y ahora comparemos la cantidad de energía que se gasta sin enzima. Entonces, esto ya nos hace ver a nosotros que las enzimas son muy necesarias en el organismo humano, porque hacen que el cuerpo, ¿no?,
gaste muy poca energía en presencia de enzima comparada con la altísima cantidad de energía que gastaría sin enzima. Toda esta energía es un gasto innecesario si es que estuviéramos sin la enzima. Listo. A ver, ¿cómo ocurre la demostración histoquímica de las enzimas? Primero, quiero hacerles entender lo siguiente. Ya dijimos que los tejidos pueden tener a las enzimas, ¿no? Estos son los tejidos, pueden tener a las enzimas en diferentes lugares. Hay enzimas o proteínas de membrana, hay enzimas o proteínas de membrana nuclear, diferenciando al de la membrana celular. Hay enzimas citoplasmáticas. ¿Ven? Acá tenemos enzimas citoplasmáticas. Hay enzimas de las organelas. Miremos que esta es una mitocondria. Acá hay enzimas de las organelas. Y así sucesivamente. Entonces, si queremos demostrar histoquímicamente la presencia de estas enzimas, ¿cómo ocurre esto? A ver, primero, hace un momento ya lo mencionamos, ¿no? Que sabíamos que existía un sustrato, que este sustrato en presencia de la enzima reacciona rápidamente y con menor gasto de energía para darnos el producto, y la enzima nuevamente está lista para volver a reaccionar. Habíamos visto que esta enzima vuelve a capturar más substratos, ¿no es cierto?, para que vuelva a reaccionar. Entonces quiero que se capte acá lo siguiente. A ver, la enzima, como vemos en la imagen de las células, la enzima es una molécula proteica y por tanto existe físicamente en un determinado sitio topográfico del tejido. Repito, la enzima es una proteína y por tanto está ubicado en algún sitio del tejido, que es esta de acá, que es la que estamos mirando, ¿no? Esta enzima. Ahora tenemos a la enzima que tiene su sitio topográfico. Pero otra cosa distinta que vemos en esa ecuación es la actividad enzimática. En este caso tenemos a la actividad enzimática, fíjense ustedes. Esto vendría a ser la actividad enzimática, o sea, el producto de la reacción enzimática. ¿Por qué quiero que se diferencie la presencia física de la enzima con la actividad enzimática? Porque van a ser dos cosas distintas. La enzima físicamente ubicada en el tejido y el producto de la reacción enzimática, que es sinónimo de su actividad. Entonces, las técnicas histoquímicas lo que van a hacer es permitirnos identificar y localizar a las enzimas en los
tejidos, en las células. En realidad, la histoquímica, ¿qué es lo que demuestra? No demuestra, ojo, no demuestra la presencia física de la enzima. Las técnicas histoquímicas de histoenzimología no detectan la presencia física de la enzima. Lo que detectan es la actividad enzimática. Lo que se detecta es la actividad enzimática. Ojo chicos, o sea, lo que se va a ver a través del microscopio no es a la enzima, sino al producto de su reacción enzimática. Ahora, pero si nosotros miramos este gráfico, miraremos acá lo siguiente. Acá está la enzima y acá está el substrato. Tras el complejo enzima-substrato, el producto de la reacción, ¿dónde se va a ubicar? Inmediatamente al lado de la enzima. ¿Siempre? No siempre. No siempre. Acá quiero explicar lo siguiente. Miremos. Observemos que esta es una célula, ya, una célula bastante grande para el ejemplo. Este es su núcleo y la intención es demostrar la presencia de una enzima de membrana. ¿Ve? Acá está, ¿ve? Una enzima de membrana. Queremos demostrar la presencia de una enzima de membrana. ¿Qué es lo que ocurre, jóvenes? Ordinariamente y fisiológicamente, bioquímicamente también, cuando la enzima reacciona con el substrato, genera productos. Y estos productos pueden ser de dos tipos. Miren, estamos hablando naturalmente, fisiológicamente, bioquímicamente. Este producto puede ser un producto insoluble o poco soluble. O sea, si es insoluble o poco soluble, se quedará allí nomás, estacionado junto a la enzima, porque sabemos que el citoplasma está lleno de agua. El citoplasma está lleno de agua. Y si el producto reciente formado entre el complejo enzima-substrato es un producto poco soluble o insoluble, pues allí junto a la enzima se ha de quedar. Pero la otra alternativa es que este producto sea soluble. ¿Y eso qué significa? Que este producto soluble se va de la reacción, se escapa del sitio de reacción. Y puede ser un producto que se va al citoplasma o también se puede salir de la célula. Entonces, acá viene una pregunta. Llamémosle de esta manera. En las reacciones bioquímicas naturales, tras la formación del complejo enzima-substrato, se elaboran productos que pueden tener tres características. Productos muy pesados o poco solubles, que se quedan junto al sitio de reacción, y los otros productos muy solubles, uno de ellos que se pueden quedar en el citoplasma y otros que pueden salir fuera de la célula. Pregunta: si tenemos la intención de demostrar histoquímicamente la presencia de las proteínas
Y sabemos ya que la histoquímica no demuestra la presencia de la enzima, sino lo que hace es demostrar la presencia del producto, o sea, demuestra la actividad enzimática. Miren ustedes lo engañoso que sería si demostráramos la presencia de este producto muy lejos del sitio de la actividad enzimática. Muy lejos del sitio de la actividad enzimática. Entonces, la técnica histoquímica, luego lo vamos a conversar, tiene una particularidad interesante para hacer que estos productos no se alejen del sitio de reacción, más bien se queden junto y muy junto a la enzima. En las técnicas histoquímicas utilizamos un atrapador, entiéndase por favor, utilizamos un atrapador, luego hablaremos. Volvamos a la naturaleza química de las enzimas. Hemos visto que la enzima es un producto proteico y como tal, esta proteína durante el procesamiento histológico se expone a diferentes tipos de sustancias químicas, entre ellos el formol. Y sabemos que el formol es un agente reticularizante que puede dañar la estructura proteica. Por ello, la pregunta, ¿fijamos o no fijamos? A ver, ¿fijamos o no fijamos? Cuando digo en esta forma, me refiero a ¿fijamos en formol al 10% o esta fijación dañaría a las proteínas que queremos detectar? A ver, primero hay que tener en consideración que si fijamos o no depende fundamentalmente del tipo de enzima que queremos histoquímicamente demostrar. Pero la mayoría de las proteínas de uso clínico soportan muy bien la fijación aldehídica, o sea, la fijación con formol, aunque por allí existen algunas otras posibilidades, ¿no? Y entre estas otras posibilidades vamos a ver que si la intención es demostrar histoquímicamente proteínas, más bien sería recomendable no fijar el tejido con formol ni ningún otro fijador químico, más bien utilizar la fijación física. ¿Y qué hay de la fijación física? Para ello, nosotros tenemos lo que se llama la fijación por congelación. A ver, para ubicarnos. Nosotros ya hemos venido conociendo al micrótomo de parafina. ¿Se acuerdan? Este que corta el bloque, ¿no? Acá ponemos el bloque de tejido que está incluido en parafina. Con esta manivela damos la vuelta y vamos a obtener la cinta de cortes muy delgados del tejido que queremos. Esto es un micrótomo ordinario muy utilizado en anatomía patológica. Cuando acabo de mencionar que algunas técnicas histoquímicas para demostrar proteínas no utilizan la fijación y más bien recomiendan la congelación,
para endurecer el tejido y permita ser cortado. Entonces, entre otros, podemos utilizar, por ejemplo, un crióstato. Este crióstato, por ejemplo, acá tenemos un modelo de crióstato, tiene un aspecto poquito diferente al de nuestro micrótomo. En realidad, ¿qué es este crióstato? Crío, frío. O sea, si miramos acá hay una manivela. Esta manivela es el equivalente a esta. Quiere decir que acá adentro estaría idénticamente a este micrótomo. Es como que acá adentro de esta caja hubiera un micrótomo. Pero ¿por qué está encajonado? Porque acá hay un sistema interno herméticamente cerrado que le da a todo el sistema un frío por congelación. Entonces, miren ustedes, acá vamos a detenernos un ratito. Cuando yo tengo un corte de tejido, ¿no? Tengo un corte de tejido cualquiera, ¿no? Este es un tejido, una pieza anatómica, un pedazo de pulmón, hígado, no sé, cualquier piecita. Entonces, si yo quiero cortar, o sea, si yo quiero obtener láminas donde se encuentre este corte, ya, miren, donde se encuentre este corte, en realidad tengo dos alternativas. Lo puedo hacer por procesamiento ordinario, ¿no? Que es el procesamiento histológico ordinario, esto de fijación, inclusión, corte y coloración. Este sería el procesamiento ordinario. Vamos a ponerlo acá para que no se nos olvide. Entonces, este tejido pasaría por el procesamiento histológico, ¿recuerdan? Por el procesamiento histológico. ¿Qué cosa es? Fijación, inclusión, ¿se acuerdan? Inclusión. Al final de la inclusión, ¿qué teníamos? Un bloque, ¿no? Y acá está el tejido, un bloque de parafina. Y de ahí pasamos a ¿dónde? Pasamos al corte, que en este caso se hace el corte en un micrótomo. Y después del corte tenemos ya nuestro preparado y ahora acá le hacemos la coloración, ¿no? La coloración, le hacemos la histoquímica, le hacemos la inmunohistoquímica, no sé, ya depende ya. Depende qué querramos hacer con este corte. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que esta pieza anatómica no vaya al procesamiento histológico ordinario, sino que, ojo, vaya a un proceso de congelación. O sea, acá hay un sistema de congelación. ¿Ven? Acá está la piecita anatómica. Y esta sustancia química acá favorece una temperatura de menos 20 a menos 30 grados Celsius. Y como nosotros nos daremos cuenta, o sea, sabemos por principio que para obtener estos cortes, la pieza anatómica debe estar dura, endurecida. Y ahora estamos viendo que se puede endurecer tras un procesamiento ordinario histológico, o también se puede endurecer tras un procesamiento rápido por métodos físicos, usando el frío. Y ahora miremos. Esta pieza anatómica ya no se incluye, solamente se enfría. Y ahora ¿dónde viene? Al crióstato. Y el crióstato nos va a dar este corte.
Y ahora con este corte nosotros podemos hacerle coloración, podemos hacerle histoquímica como la que estamos hablando, la histoquímica de enzimas, principalmente histoquímica de enzimas, histoquímica de lípidos, inmunohistoquímica, etcétera, etcétera. Fíjense. Entonces, acabo de decir que si la intención histoquímica es demostrar la presencia de enzimas o lípidos, se debe recurrir al corte por crióstato o corte por congelación. Se debe recurrir al corte por congelación. Repito, si vamos a hacer demostración histoquímica de enzimas o lípidos, se recomienda que el tejido no vaya por el procesamiento histológico ordinario, sino más bien que el tejido vaya por el método de la congelación, y que para ello utilizamos, uno de los equipos a utilizar sería el crióstato. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué decimos? La congelación de los tejidos es una manera rápida de endurecerlos sin necesidad de incluir. Esto tiene varias ventajas. La preservación molecular, ahí está el elemento fundamental. La preservación molecular es máxima. En cambio, en el procesamiento histológico ordinario, la preservación molecular no garantiza, ¿no? Es más para determinar característica morfológica. Como lo que más se hace en anatomía patológica es HE, pues para HE este es un procedimiento bien hecho. Pero si queremos hacer histoquímica de lípidos, histoquímica de enzimas, histoquímica de proteínas, pues hay que ver que a lo mejor estas sustancias podrían ser dañadas, y en ese caso se recomienda los procedimientos por congelación. Listo. Las muestras congeladas pueden cortarse en secciones de 5, 10, 15 micras. ¿Qué se utiliza como sustancia refrigerante? Bueno, hay varios productos comerciales que utilizan diferentes tipos de sustancias químicas para enfriar, pero el más común de todos ellos es el isopentano enfriado con nitrógeno líquido. Entonces, para cerrar el tema, nosotros podemos endurecer al tejido, ya sea por fijación o por congelación. Si usamos los métodos de congelación, vamos a darnos cuenta que hay dos tipos, que es el micrótomo de congelación, ¿ya? Y el crióstato, el que acabamos de ver hace un momento. De esto ya hemos conversado. Acerca del micrótomo de congelación, no es nada más que el micrótomo que todos conocemos, pero que se le ha agregado una manguerita por donde va a entrar una sustancia química que enfríe la parte del portacubetas y el bloque. O sea, como que focalmente se va hacia el bloque, lo enfría, ¿no? Se adapta a este mecanismo al micrótomo ordinario y permite el corte del tejido, ¿no? Endurecido, por supuesto. Bueno, hace un momento dijimos que lo que demuestra en realidad
las técnicas histoquímicas para enzimas no es a la enzima en sí, sino que es al producto de la reacción. Miremos, acá tengo un substrato, pero junto al substrato se coloca una sustancia de atrapamiento. Una sustancia de atrapamiento. ¿Para qué? Ya lo vimos hace un momento. Vamos a recordarlo. Siempre es bueno recordarlo. Recuerden ustedes. Ahora miren, vamos a mirar esta reacción. Miren, tengo acá la célula, tengo acá la enzima. ¿Está bien? Esta es la célula, tengo acá la enzima. Lo voy a hacer reaccionar con el substrato. Reacciona con el substrato. Listo. Pero después de la formación de complejo enzima-substrato va a dar el producto. Eso lo sabemos. Pero ya hemos mencionado nosotros que este producto puede quedarse junto a la enzima, puede migrar por cualquier espacio citoplasmático o quizás salga de la célula. Entonces, para evitar estos inconvenientes probables, usamos lo que se llama el agente de atrapamiento. ¿Qué quiere decir ese agente de atrapamiento? Ojo, que junto al substrato, porque este es el reactivo, la enzima es el elemento natural que vamos a buscar, ¿no? El substrato es el reactivo. Junto al substrato, que es el reactivo, vamos a echar una sustancia de atrapamiento. Una sustancia de atrapamiento. ¿Qué hace esta sustancia de atrapamiento? Inmediatamente el substrato reaccione con la enzima, esta sustancia de atrapamiento se queda con el producto. O sea, ni bien se forma el producto, esta sustancia de atrapamiento allí lo deja. Allí reacciona y allí se queda. O sea, se va a quedar exactamente al costadito de la enzima. Y por lo tanto, nosotros ya tenemos una conclusión. Si yo, ¿no es cierto?, hago un procesamiento histoquímico para demostrar la presencia de una enzima y veo que el color, ¿no?, el color de la reacción, ¿no?, estaba buscando una enzima de proteína, una enzima de membrana, por ejemplo, ¿no?, y veo que el color está acá, ¿no?, es el color final de la reacción histoquímica. Entonces yo que debo presumir que lo que está de rojo pintado es la enzima. No, lo que está de rojo pintado no es la enzima. Lo que está de rojo es el producto de la reacción, o sea, la actividad enzimática más la sustancia de atrapamiento, ¿no? La sustancia de atrapamiento. ¿Y quién puede ser esa sustancia de atrapamiento, ¿no? ¿Quién puede ser? Acá se usan muchos tipos, ¿no? En algunos casos utilizan sales de plomo, ¿no? Sales de plomo, utilizan sustancias reductoras, ¿no?, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Acá algunas enzimas que son muy útiles en el servicio hospitalario: fosfatasa ácida, deshidrogenasas y peroxidasas, actualmente bastante utilizadas. Clínicamente, ¿en qué se utiliza la histoenzimología? Quiero decirles que para la actualidad, las técnicas histoquímicas de demostración de la actividad enzimática están quedando en desuso. ¿Y eso por qué? Y eso básicamente porque ahora es más fácil
demostrar la presencia de una enzima por, por su capacidad inmunogénica que por su capacidad química. Repito, es más fácil demostrar la presencia de una enzima utilizando métodos inmunohistoquímicos antes que métodos histoquímicos. Pero, de todas maneras, para completar esta sesión, voy a mencionarles que hay algunas pruebas que todavía tienen vigencia y que son pruebas histoenzimológicas. A modo de ejemplo, ahora pasaré a demostrar la actividad de las deshidrogenasas. De los múltiples tipos de deshidrogenasas que hay en el cuerpo humano, dos de ellos son muy utilizados en las pruebas histoquímicas. Estamos hablando de la succinato deshidrogenasa y de la NAD deshidrogenasa. Veamos la reacción de la succinato deshidrogenasa. Acá la tenemos. Succinato deshidrogenasa. Esta es una enzima de hidrogenasa, o sea que le quita el hidrógeno a su substrato. Una enzima que le quita el hidrógeno al substrato y forma un producto, en este caso sería el fumarato, ¿no? Producto de esta reacción queda el fumarato. Pero ¿quién es el aceptor? El aceptor de los hidrógenos que ha quitado la enzima. En este caso es el FAT. Recordemos nosotros en las diapositivas anteriores que hablábamos, por ejemplo, esta es la enzima, este es el substrato, esto es el nuevo producto y este es el receptor. ¿El receptor de qué? El receptor de los hidrógenos, de estos de acá. Entonces, como habíamos mencionado, una vez que se da la reacción enzima-substrato, acá está la enzima, la probabilidad de la reacción es que cuando se forme el producto, este producto puede salir y desplazarse a nivel intracitoplasmático, puede salir fuera de la célula y lo ideal es que se quede junto a la enzima. Para eso nosotros debemos utilizar una sustancia de atrapamiento. En este caso que estoy mencionando, la sustancia de atrapamiento es el FAT. Pero esta reacción que he mencionado es una reacción bioquímica natural que se da en el ciclo de Krebs. Observemos. A nivel del ciclo de Krebs, miremos a este segmento. A nivel del ciclo de Krebs, el succinato será deshidrogenado, o sea, perderá estos hidrógenos y su receptor será el FAT. Y este succinato se convertirá en fumarato. Todo esto debido a la acción de esta enzima succinato deshidrogenasa. En el ciclo de Krebs,
este FAT es el receptor de los hidrógenos. En la técnica histoquímica para demostrar la actividad de esta enzima, nosotros utilizaremos no al FAT, sino a una sustancia atrapante, para que ella permita que el hidrógeno se quede en el sitio de reacción y permita demostrar la actividad de la deshidrogenasa de succinato. Veamos. Vamos a demostrar la actividad de la succinato deshidrogenasa. Vale indicar que esta succinato deshidrogenasa, esta prueba se puede hacer, por ejemplo, en una lámina portaobjeto, en las células contenidas en una lámina portaobjeto, o se puede hacer también directamente en un tejido en fresco. Por ejemplo, para que tengamos una idea más clara, yo voy a hacer una prueba que es en el corazón. Fíjense ustedes. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver si este corazón tiene un infarto agudo de miocardio. ¿Está bien? Listo. A ver, ¿cuál es el fundamento de esta prueba que demostraría si en ese corazón hay o no hay infarto? Esta prueba de la deshidrogenasa se basa en la liberación del hidrógeno que realiza la succinato deshidrogenasa al succinato de sodio. Veamos. Parte del esquema de reacción que habíamos visto en el ciclo de Krebs en la diapositiva anterior. Entonces, el succinato de sodio, que es el substrato, en presencia de la enzima succinato deshidrogenasa, va a liberar los hidrógenos. Eso ocurre fisiológicamente. Estos hidrógenos liberados, los hidrógenos que han sido liberados, estos, van a reaccionar con un compuesto químico que le agregamos exprofesamente en la técnica para que recepcione estos hidrógenos. Entonces nosotros le vamos a echar el nitro azul, acá está, el nitro azul de tetrasolio. Este compuesto químico es incoloro, pero tiene la capacidad de recepcionar al hidrógeno que ha sido obtenido del succinato de sodio. Entonces, este hidrógeno reaccionará con el nitro azul de tetrasolium formando un compuesto químico llamado azul de formazán. Y este azul de formazán es el indicador de la actividad de la deshidrogenasa succinato. Miramos acá, tenemos un corte de corazón. ¿Por qué un corte de corazón? Recuerden que les había dicho que la actividad de la deshidrogenasa succinato se puede hacer en una lámina portaobjeto tras un corte en crióstato o se puede hacer en tejido fresco. Yo acá les he puesto en tejido fresco. Las partes que ustedes ven azul son las zonas del miocardio donde se entiende que hay actividad de la enzima deshidrogenasa. Las partes que no están coloreadas de azul significa que ha perdido actividad de la enzima. ¿Y por qué pierde actividad la enzima en estas áreas del miocardio? Porque lo más probable es que sea una área de infarto, o sea, zona muerta. Acá tenemos otra apreciación
de la misma prueba, demostración de la succinato deshidrogenasa. ¿En qué lo utilizamos? Para el diagnóstico post-mortem del infarto de miocardio. Listo. Eso es todo, amigos. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Bye.